Muy buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo de la hora que esté viendo este video, le doy la bienvenida a lo que va a ser este tema que vamos a hablar principalmente de lo que es el currículum educativo y vamos a hablar más acerca de lo que es sus diferentes tipos de currículum. Vamos también a abordar otras situaciones que son propias de lo que es el currículum como tal. En esta ocasión vamos a empezar a hablar de qué es un currículo educativo. Un currículo educativo es principalmente un plan de estudios que contiene los objetivos y contenidos en materiales y aspectos de enseñanza. Vamos a comenzar hablando un poquito más acerca de esto. En lo que es la innovación educativa, no es de simplemente estar buscando ser perfectos, sino que es también progresar, sino mejorar también esa capacidad para someter una crítica objetiva y también hacerlo a nuestra práctica y de esa manera mantener lo que es una postura adecuada ante lo que es el aspecto educativo. La temática curricular constituye una de las problemáticas científicas actuales de mayor incidencia en la práctica educativa. La implementación del currículo en la institución es un ejemplo esencial para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo el análisis de estudio del salón un factor importante que ha de tener en cuenta cuando el camino como profesionales de la educación es la formación integral de la persona en nuestros docentes. La problemática curricular resulta una preocupación fundamental en nuestros días. La búsqueda de una educación formativa, el dejar atrás concepciones sumativas y extremadamente cuantitativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyen sin lugar a dudas la perspectiva con que debemos abordar el currículum, por lo que resulta ahora sí un tema primordial en el trabajo de los profesionales en la ciencia de la educación. La educación, en tanto como producto de la sociedad cambiante e históricamente cultural, situada y dirigida al hombre como un ser social, se afronta retos para prepararlo bien para la vida y también para que pueda permitirle enfrentar esos desafíos postmodernos en su integridad total. La educación es la vía para la formación paulatina de nuestras generaciones para su autotransformación y la transformación de la sociedad. La educación se da en un proceso de intercambio dentro de una actividad determinada, en ese proceso pedagógico en el que es comunicación y donde el individuo asume y asocia lo que son diferentes valores y diferentes conductas con respecto a su actividad y su objeto, que es en realidad que se mueve como jerarquías y tomando esa realidad y transformándose como individuo. Cuando se tratan estos temas referidos a la formación del profesional en el ahora sí en el pregrado, uno de los elementos que no se puede pasar por alto es el diseño curricular. El diseño curricular debe de contar o debe de entenderse como una dimensión del currículum. Ahora sí, dimensión que nos revela prácticamente lo que es su metodología, su contenido, se explica cómo se va a elaborar, el resultado del diagnóstico, que es más que nada el proceso que quedan plasmados en esos documentos, sus acciones, que es el proceso de su elaboración a medida que se va dando, la modelación, que es la conceptualización, identificación del perfil del egresado, determinación también de los contenidos y la metodología, junto con lo que es la estructuración, que es una secuenciación y estructuración de los componentes que intervienen en el proyecto curricular. Es organización también de los proyectos curriculares. En ese, cada uno de los componentes se ven tanto el tiempo, las relaciones de presencia e integración. Con eso en mente, las problemáticas científicas se van abordando y se va haciendo una práctica nueva educativa. El dominar más que nada este tema es empezar a ver los diferentes criterios y niveles de elaboración. Cada uno de esos que previamente mencionamos se hace de una manera especial y entonces ahí empieza la interacción de los que lo ejecutan, que en este caso serían los docentes y los estudiantes, y ellos participan activamente en lo que es su proceso de enseñanza y en su evaluación. Cada una de estas
es necesario tener en cuenta porque cada una de estas partes es donde empezamos a formar lo que es el currículum. Un currículum es principalmente en las instituciones un elemento esencial que debe analizarse. También es la implementación del mismo, se da en las clases y es un factor esencial como el primero de lo que es diseñarse. Este es la interacción también entre el profesor y los estudiantes y es en su proceso de formación a través de lo que es una clase. Es fundamental, no se puede arraigar y no se puede erradicar. Y también el profesor o el docente debe de usar como programa. Las posibilidades de este currículum tienen varias y entre ellas es influir bastante en el docente para que de esa manera su elaboración sea la más pertinente. La palabra currículum es de origen latín y etimológicamente significa carrera. Lo que sucedió ocurrió. Y en esta ocasión, pues básicamente vamos a citar a los siguientes autores, que es Jimeno Sacristán, uno de los representativos, que dice que el currículum es una planeación hecha para las escuelas con objetivos de aprendizaje según las capacidades de los alumnos con el fin de lograr un nivel educativo. Es decir, se necesita tener una visión histórica amplia acerca de este como un objeto de estudio y puede ser cambiado y transformado según los intereses humanos. Otro de esos tenemos a Marta Casarini, que dice que el currículum es la expresión objetiva de las finalidades y contenidos de la educación que el alumnado debe adquirir y que se plasmará en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que es el conjunto de conocimientos que se aprende en la escuela con los resultados que se pretenden conseguir. Stenhouse dice que el currículum es un proyecto global, integrador y flexible que muestra una alta susceptibilidad para ser traducido en la práctica concreta institucional. Esto es más que nada la planificación, evaluación y justificación del proyecto educativo, en el cual puede ser un marco orientador para los docentes en la práctica escolar, o sea, un proceso de solución de problemas. Estos autores analizan y, si se dan cuenta, son diferentes conceptualizaciones con lo que es respecto al currículum. Más que nada es una visión más amplia y nos ayuda a conformar o entender más allá la función de este y también a entender que es un programa que de la asignatura o el plan de estudios y que el currículum es más para esto, que va más allá, que transciende y que no solamente es un factor o es algo estructurado, sino que debe verse como algo operacional, que en su implementación en el aula precisamente, da una fuerza o una experiencia más allá de lo que es en el salón de clases. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que ver literalmente cómo se va dando esto que es el currículum. Para eso, necesitamos entender que el diseño curricular va parte de eso. Nos permite que comprendemos más nosotros acerca de lo que es esto. Para eso necesitamos entender lo que son principalmente lo que es su finalidad y qué características componen. Por ejemplo, una de sus finalidades, de acuerdo a Marta Casarini, que es desarrollar la personalidad y aptitudes y capacidades de adquirir aprendizajes para entender el mundo, actuar en él y comprenderlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Okay? Más que nada, es ver qué tipos de currículums tenemos y entonces ver que cada uno de ellos esté enfocado a eso. También es adquirir aprendizajes por entender el mundo actual y comprenderlo. Adquirir saberes coherentes e interdisciplinares. También es ser una organización de enseñanza y tener una atención a la diversidad. Estas características principalmente las podemos definir de esta manera. Es un modelo de investigación y, en este caso, el diseñador es recibido como investigador. Está pensado más en términos hipotéticos que en producto acabado. También debe ser experimental, se plantea desde una perspectiva evolutiva. Debe recoger las variables contextuales de la escuela y el ambiente. La participación del profesor es muy fundamental en esto. ¿Qué quiere decir?
nosotros nos volvemos parte de lo que es una investigación. Somos copartícipes en ese desarrollo. Por lo tanto, aquel que hace un diseño debe de tener en cuenta todo esto al momento de su diseño, porque hay que ver que son variables y esas variables ayudan. También hay que entender que está compuesto por diferentes elementos y componentes que interactúan entre sí, de acuerdo a las diferentes concepciones y funciones del currículum que se asuman en el momento. Estos elementos se deben de señalar. Podemos considerarlo en lo que es básicos, que es el conjunto de los componentes más mínimos que puede integrar cualquier currículum educativo, de acuerdo a lo que nos menciona Marta Casarini. Pero también tenemos claro lo que es su función. Principalmente hay que recordar esto, es el comunicador entre la teoría, eficacia y la práctica de las enseñanzas. También es la manera más eficaz de llevar a cabo una teoría pedagógica, ponerla en práctica en el aula. Cada teoría pedagógica es distinta, por ello su plan de acción dentro del aula será diferente. Aborda lo que es un objetivo que responde a la pregunta ¿para qué enseñar? Es decir, cuáles son esas extensiones que preside un proyecto educativo, determinando el conjunto de metas y también sus finalidades. ¿Qué extensión se van a tener en concreto? También define lo que queremos conseguir, para qué, en lo que es en la parte de la acción educativa. También existen objetivos operativos que definen las metas de la enseñanza en términos de conductas observables y medibles que debe mostrar el alumno. En cuestión de contenido se responde a la pregunta ¿qué enseñar? Es decir, que al pensar la formación en términos de proceso orientador, el desarrollo de las capacidades y competencias, los contenidos se convierten básicamente en herramientas o instrumentos para ese fin. En pocas palabras, es el saber, saber hacer y saber ser. Todos estos son como contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Todo eso en base a lo que es el contenido, pero también tenemos que tener en cuenta que hay una metodología que aborda lo que es la pregunta ¿cómo enseñar? Es decir, especifica las actividades y experiencias más adecuadas para que los diferentes tipos de contenidos se aprendan adecuadamente y sirvan realmente al desarrollo de las competencias y capacidades que se pretende desarrollar en el alumno. Incluyen también los principios metodológicos, los métodos, las estrategias, las técnicas y actividades y experiencias de aprendizaje junto con los recursos y materiales didácticos que se emplearán y la organización didáctica. En lo que es en la parte evaluativa, se responde a la pregunta ¿qué, cómo y cuándo evaluar? Esta parte se hace referencia a los procesos de control y reformulación de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este se incorpora un análisis y valoración del proceso que se ha llevado a esos resultados. La evaluación no debe limitarse a lo que el alumno ha hecho o dejado de hacer. Debe incluir también la propia enseñanza, tanto en lo que se refiere a la planificación como a lo relativo en el desarrollo práctico o también a lo que es a lo largo del curso de formación que va siendo seguido. Hay varias también modalidades dentro de Según Marta Casarini, nos menciona que son dos, las más fundamentales para realizar un currículo educativo, que son el cerrado y el abierto. En el cerrado, en la modalidad, dice Marta Casarini, que el profesor no puede decidir sobre los cambios o decisiones para el currículum y existen limitaciones para cambiar. En el abierto, de acuerdo también a Marta Casarini, dice que el profesor, en esta parte central, puede adoptar sus actuaciones, o sea, puede él saber qué actuar o qué no en ese momento. En pocas palabras, tiene la capacidad de decidir y también lo que es dar una aportación en el momento. Esto permite a que se haga una fluidez en el proceso de la aplicación de lo que es el currículum. Principalmente podemos hablar que el currículum cuenta con los diferentes fundamentos. Debe de estar fundamentado en el aspecto sociológico, psicológico y epistemológico y pedagógico. En el sociológico es hacer un sistema de principios que comprenden más que nada los aportes socioculturales y también las relaciones que se establecen entre las demandas sociales y el proceso curricular. En este estudia principalmente la estructura de los grupos humanos, los principios,
que ahora sí que regulan a esta sociedad. También las diferencias que existen entre ellos. Estos aportes son esenciales para fundamentar el currículum, pues este es un grupo, está enfocado a un grupo. En el aspecto psicológico es aportar elementos para fundamentar el conocimiento de alumnos en sus características particulares. ¿Qué quiere decir esto? Es enfrentar o ver la forma de enfrentar el proceso de aprendizaje y en la manera como interactúan con diversos grupos y situaciones. También permite analizar al individuo como una unidad biopsíquica en sus aspectos cognitivos, afectivos y psicomotores. Y también eso es de acuerdo a sus diferentes etapas de desarrollo. Permite sustentar la selección de objetivos y contenidos, establecer secuencias de aprendizaje y otras más que son de aspecto psicológico. El epistemológico y también pedagógico es más que nada fundamentar el currículo en cuanto a aportar a los principios para comprender el papel de la cultura dentro del proceso de la planificación curricular. Este permite analizar el papel que juega en el proceso curricular la incorporación de elementos provenientes de la cultura sistematizada que previamente se vio y también lo que es la cotidiana. Algunos aportes principales de esta ciencia podríamos ser todos los componentes del individuo que se deben de tener en claro para comprender y valorarse de acuerdo con el grupo que pertenece. También una acción pedagógica podemos mencionar que es adecuarse a las características culturales de los grupos en que se desarrollan. En este proceso curricular se dan dos procesos más, el de endoculturización y el de aculturización, los cuales van principalmente enfocados, como previamente mencionamos, a lo que es a la cultura y cómo se va dando esto. Si se dan cuenta, prosiguiendo con esto, podemos decir que el currículo es tan vital que entonces todo en institución educativa tiene de tener, porque en esa provee de forma consciente y sistemática un bien de la educación de los estudiantes y a la vez del desarrollo material, cultural, científico y técnico de la sociedad. Tiene diferentes funciones, que es traducir, sistematizar, proyectar y registrar los cuales se aprecian en la práctica, según Álvarez Sayas. El currículo también es un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa de tal forma que quede abierta al escrutinio crítico y puede ser traducida efectivamente a la práctica, según Stenhouse Lawrence. De esa manera, entonces, surge lo que son una división, que es los tipos de currículum. Los tipos de currículum tenemos lo que es el formal y el real. En este es la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje con finalidades y condiciones académico y administrativo en la parte formal, legal y económica, y también lo que son sus programas, pues ahora sí, que vienen parte de planes de estudios que nos indican a veces que nos indican los objetivos generales y particulares del aprendizaje, junto con lo que es la organización y secuenciación de los contenidos, actividades de aprendizaje y estrategias de enseñanza, las modalidades de evaluación y también lo que es la distribución del tiempo. Junto con ello podemos entender lo que es el real. Es la propuesta, más que nada, en la práctica del currículum formal. O sea, todo lo que está establecido, ahora hacerlo práctico. Y para eso a veces es necesario hacer modificaciones. ¿Por qué? Porque es de acuerdo al momento, a lo real, ¿ok? Y en ese momento ocurre el ajuste y debido a ese ajuste empieza a haber una realidad dentro del aula y esta principalmente, se reitero, es en lo que es la parte, ahora sí, en real, en la práctica educativa. Básicamente también ante todo esto llegamos a tener lo que es el currículum oculto. Este currículum oculto es un proceso que se anexa o mete al currículo, pero no es visto en su formación. Principalmente, este es una formación en valores. Tiene unos diferentes valores, pero como previamente mencioné, no está anexado o está integrado en lo que es
en lo que es esta parte, ya que el individuo formará su aprendizaje en valores o a partir de lo que ve, de lo que está ocurriendo. Es inconsciente, porque no ve y actúa en ese sentido. También ahí hay un lenguaje, pero principalmente los valores que le dan un sentido primario, que es de forma inconsciente, repito. La formación también de dichos valores se guardan, pues ahora sí, relacionadamente con la capacidad intelectual del individuo o cognitiva. A partir de ahí, entonces tenemos lo que son más clasificaciones o más determinantes, que son los siguientes. Según Posner, en 1998, definió que existen los siguientes, que tenemos el currículo oficial, el currículo real, el currículo oculto y el currículo nulo. En el oficial nos describe de una manera documental a través de los planes y programas y materiales didácticos con las guías y los objetivos de un sistema. En el currículo real, este es puesto en práctica en el currículo oficial que incluye las adecuaciones del contexto del aula. También en el currículo oculto, las normas institucionales y valores no son reconocidos abiertamente por profesores y funciones escolares. Su profundidad e impacto a veces llegan a ser más allá de lo que se piensa, o sea, se llegan a ser mayores a lo que es el currículo oficial. El currículo nudo básicamente es el contenido de aprendizaje de habilidades que no están presentes en los currículos diseñados a planificaciones, pero que de acuerdo a la demanda de los alumnos y la sociedad, está ahora sí en ese momento, pero aquello en la escuela no enseña o no se atiende. Básicamente estamos diciendo que lo tenemos presente, pero no es como tal. Con esta información estamos más que listos para entender que en nuestras aulas tenemos que aplicar todos estos para que de esa manera tengamos lo que es una perspectiva teórica del tal. Estas perspectivas teóricas nos ayudan a analizar la visión de la educación. En este caso, existen 5. Una que es tradicional, experimental, estructural de las disciplinas, conductista y constructivismo. Cada una de ellas va a formar y va a aportar algo esencialmente a lo que es la parte de la formación y creación del currículum. Y por lo tanto, como docentes tenemos que tener presente, ya que de esa manera tenemos la oportunidad de entender y aplicar en el aula. En el aspecto tradicional o en la perspectiva tradicional se basa más en la lectura y en la escritura, en toda aquella enseñanza vista en el pasado y es en la que el profesor ahora sí daba de cierta manera y solamente era información y se desprendían habilidades pues, por parte de los alumnos muy de acuerdo a la enseñanza. Y en esa parte pues era solamente aprendizaje de un grande a un chico, o sea, de una persona con conocimiento a un chico. La experimental se centra más que nada en la aplicación de ensayo y error. En esa, la base de es la base de las experiencias. Y sus objetivos son comprender el currículum y el otro es desarrollar principios para que el individuo explore. En esto influye bastante la experiencia personal, como la laboral o la escuela, o lo que es la escuela. Es por tanto que entonces ahí tenemos parte de lo que es el currículo. También tenemos el aspecto estructural o la perspectiva estructural de las disciplinas. Ahí cada profesor tiene que tener claro su estructura, que es una disciplina o materia que va a impartir en este caso. O sea, tiene que saber cuál es su objetivo. Es involucrar también a los estudiantes de todas las edades en la indagación donde realmente quiera desarrollar y confiar en lo que son sus capacidades intelectuales y que comprenda lo que es la alta diversidad de fenómenos que se presentan. La conductista es el desarrollo curricular que no debe de centrarse solo en el contenido, sino también ver lo que son los estudiantes capaces de hacer. En las imágenes son la base de la memoria. Los objetivos son fundamentalmente expresiones de las conductas que los educadores desean que se aprendan. Para desarrollar un objetivo se tiene que ver las conductas observables. También se analizan las conductas de sus capacidades como tales. En el constructivismo, en esa perspectiva, empieza ahora sí como lo que es Platón manejando las ideas modernas del conocimiento y Kant
más que nada nos establece las bases de lo que es un constructivismo. ¿Qué ocurre en la mente para formar el conocimiento? En general, el constructivismo descubre lo que los estudiantes ya conocen, la resolución de problemas, cómo los profesores imparten su enseñanza para que los alumnos constituyan sus propios conceptos y aprendizajes. Con esto en mente, nosotros podemos tener más que claro que esto es parte de fundamental, donde tenemos lo que es el currículo nulo como aquel, bueno, unas características o ejemplos de algunas más sería el currículo nulo, el currículo adicional. El currículo nulo se reitera que es el que contiene materias o temas que nos han enseñado. En base a las perspectivas, a veces llega a ocurrir, que es por la experiencia. Y también lo que es el currículo adicional es lo que se da más allá de lo que es de manera naturaleza voluntaria y también que está fuera de la experiencia curricular formal. En pocas palabras, podemos decir que el currículum educativo es aquel que nos permite y nos da la pauta para poder mejorar y ayudar a que nuestros alumnos puedan lograr lo que son sus objetivos personales o académicos profesionales, pero también a la vez vemos la parte humana. ¿Qué quiere decir esto? Que nos habilitamos la facilidad de entender y tener un plan de acción para esto. Agradezco su atención y también lo que es la parte del tiempo brindado para esta actividad y el video. Con mucho gusto nos estaremos viendo posteriormente. Muchas gracias. Hasta luego.